son las 7 de la mañana con 3 minutos. Atención a la hora. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Recuerde que siempre hay información actualizada en www.radiocolosal.com. Noticias locales, nacionales, internacionales, noticias de farándula, noticias curiosas, noticias de investigación en www.radiocolosal.com. Con nosotros a través del hilo telefónico el doctor Guillermo Bastidas. Con él vamos a tocar varios temas que son importantes. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que permite que el señor Abdalá Bucaram vaya a participar en las próximas elecciones sin ningún inconveniente. Dieron la orden y el Consejo Nacional Electoral no tuvo ningún problema en obedecer al Tribunal Contencioso Electoral, pero en otros casos sí hay problema. O sea, se puede simplemente decir que, inventarse, que el señor Bucaram sí aceptó, porque estuvo un delegado del Consejo Nacional Electoral y que su elección o su proclamación no fue virtual, sino fue real, y que por lo tanto ya no necesitaba presentarse ante el Consejo Nacional Electoral. Pero el tema es clarísimo. La ley lo dice, dice aquello, o sea, y en normativa, en derecho, el funcionario público solo puede hacer lo que dice la ley, nada más. ¿Cuál es tu criterio, mi querido Guillermo? Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Es inapropiada, inadecuada e inaceptable la decisión, contradecisión, contradicción y una serie de vericuetos que el Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio de sus funciones, esté actuando en la llamada calificación de las candidaturas. Una de ellas, muy controversial, como es la candidatura de Abdalá Bucaram Ortiz para la dignidad de asambleísta nacional. Escúchese bien, para la dignidad de asambleísta nacional. Habrá que recalificar o hacer un nuevo diccionario sobre los términos de los valores humanos y de los valores nacionales. ¿Qué significa ahora dignidad? Porque dignidad es una presunción de honorabilidad, probidad, transparencia, ser pulcro ideológicamente, no estar vinculado con actos de sospecha en el manejo de la cosa pública. Para ser digno se necesita tener varios valores éticos, morales, sociales. Entonces, obviamente esto llama mucho la atención. Lo que se manejan son términos ya muy pulidos y sofisticados. Ante el Consejo Nacional Electoral ya habían admitido la inscripción de los postulantes de Fuerza Ecuador, por ejemplo, en 2 ocasiones. Bucaram obviamente también impugnó la negativa ante el Tribunal Contencioso Electoral, organismo que finalmente aceptó el recurso y ordenó que se acepte su inscripción, considerando que el Tribunal Contencioso Electoral en jerarquía tiene la última palabra. Ahora al Consejo Nacional Electoral debe reconocer la resolución del Contencioso Electoral. Tribunal Contencioso Electoral. Uno de los puntos que había justificado pues del Consejo Nacional Electoral para rechazar a Bucaram fue que no cumplió con la aceptación personal de su precandidatura, que todo el mundo vio y observó, como establece la normativa electoral en unos casos, en otros casos no. Esa es la ambigüedad que maneja
el Consejo Nacional Electoral, porque en ciertos casos hace lo que le conviene y en otros no. Hemos visto, pues, no solamente el caso de Bucaram, hemos visto en otros partidos la presencia de ciudadanos vinculados con los Panama Papers, vinculados con la banca internacional en paraísos fiscales. Hemos visto un poco de cosas. Sin embargo, se manifestó que todo era elemental. En lo jurídico con Bucaram, de acuerdo al Tribunal Contencioso Electoral, tiene solamente, entre comillas, arresto domiciliario. Al no tener todavía sentencia ejecutoriada, porque aquí también la justicia le juega una partida bien gordita, porque para otros casos sí utilizan pues 5, 7, 8, 10 días para dar sentencia. Entonces también le está jugando su partida gordita el hecho de la sentencia no ejecutoriada, y como en palabras del mismo Bucaram, Abdalá Bucaram, nosotros tenemos amarrado la justicia, dijo, no tenemos amarrado la justicia, por lo que no se puede impedir su participación, pues por un lado, quienes sabemos algo de jurisprudencia, no está sentenciado, ya, entonces mantiene todavía sus derechos políticos, a pesar de que ya existe una insinuación al tener un grillete electrónico, y está investigado por una supuesta delincuencia organizada, por la venta irregular de insumos médicos en pandemia y por la sospecha del tráfico de bienes patrimoniales. Justamente por lo último es lo que se piensa tal vez entrar en un proceso jurídico. Y lo más grave de lo de Bucaram son las muertes, pues. El israelí no se murió solo. O sea, el guardia que custodiaba al israelí más tardecita, el mismo día que muere el israelí, él muere también el mismo día, asesinado. O sea, un sicariato y no pasa nada. Esto por recordar los últimos casos, y en los que hay varios más que me quedan duda. Pero si nos acordamos del pepudo Alejo, entonces el guardaespaldas de Bucaram, que empezó a hacer unas declaraciones que obviamente no le gustaron a Bucaram, lo mandaron a matar. ¿Y quién tenía interés en callar al pepudo Alejo? A Alejo Muñoz. Solo él. Y no pasa nada, y nuestra justicia no dice media palabra, y siga nomás tranquilo, ¿no? Justamente todo eso hay que cambiar, mi querido Fernando, mi querido Ramón, mis queridas amigas y amigos de Radio Colosal, para la provincia de Tungurahua, para el Ecuador y el mundo a través de las redes sociales. Esto es lo que pasa. Y esto duele a nuestros hermanos que me escriben luego de los comentarios de radio, de Europa, Estados Unidos, tienen una gran cobertura. Radio Colosal nos dice que les da ganas de llorar todo lo que sucede en nuestro país, porque así es lamentable. Y lo peor de eso, pues, va mucho más allá. Caramba, esto sí es terrible, porque una vez que sea calificada la inscripción de Abdalá Bucaram, se aplicará el artículo 108 del Código de la Democracia. Pues con ello recibirá, escúchese bien, inmunidad, por lo que no podrá ser procesado. Maravilla, panem et circenses, pan y circo al pueblo. Ahora, ¿qué va a pasar? A mí sí me da muchos reparos, y quienes estamos en las candidaturas, y quienes están, diría mejor, en las candidaturas, y que tienen sangre en la cara, tener de compañero en la legislación y en la asamblea a personajes de tan dudosa
condición ética, moral y jurídica. Caramba, es terrible, es vergonzoso. La pregunta Porque es, muchos están... ¿y por qué no han dicho nada Lasso? ¿Por qué no ha dicho nada Nebot? ¿Por qué no dicen nada los partidos políticos? El propio gobierno nacional, pues tiene la obligación de reaccionar ante estos temas. ¿Qué pasa con la fiscal? ¿Qué pasa con Participación Ciudadana? Que no, por lo menos, envía una comunicación de protesta al Consejo Nacional Electoral y a este contencioso electoral. O sea, parece que estamos en tierra de nadie y que ellos pueden obrar y hacer lo que quieran. Mira, en la vereda de enfrente está el caso de Álvaro Noboa. Y no hay posibilidad alguna para que Noboa pueda ser candidato porque no les da la gana al Consejo Nacional Electoral. Tanto así que el Consejo Nacional Electoral dijo la semana anterior que no le va a hacer caso al contencioso electoral. O sea, no entiendo. En una semana dicen yo no les hago caso. A la semana siguiente, en el caso de Bucarán, dice acatamos la disposición de la entidad superior. ¿En qué estamos? Lastimosamente, mi querido Fernando, el silencio sempiterno en crisis, tanto en la pandemia como en estos problemas sustanciales del Consejo Nacional Electoral, les descubre en cuerpo y en hueso a los candidatos, a los diferentes candidatos que prefieren mantenerse callados frente a la inoperancia del Consejo Nacional Electoral. Silencio cómplice, ¿no? ¿Por qué, Miguel? Claro, ¿y sabes por qué, Fernando? Porque ellos sí temen decir la verdad del Consejo Nacional Electoral porque tienen miedo, ¿no ves que ellos están al frente de las elecciones? Y van a decir fulano, sutano y ferencejo y el Guillito está hablando mal pues del Consejo, y entonces puede haber una especie de espada de Damocles sobre ellos. Pero hay personas que no le tienen miedo a decir la verdad, y obviamente nosotros hemos sido muy claros. Este Consejo Nacional Electoral deberá en la próxima asamblea rendir cuentas de toda una gama de circunstancias, de emociones que están obviamente poniendo en la tela de las emociones, una serie de sentencias habidas por el Tribunal Contencioso Electoral, contradichas por el Consejo Nacional Electoral, y así mantener en el limbo varias candidaturas, como la de Álvaro Noboa, ¿no? Ahí tampoco se ha dicho nada. Álvaro Noboa, nosotros hemos dicho, y yo personalmente como parte del periodismo científico, he dicho, es un candidato de un grupo importante del pueblo ecuatoriano, nos guste o no nos guste Alvarito. Y entonces se le bloquea, ¿por qué? Porque se cae la candidatura del banquero, pues. Es la más afectada, la candidatura de la alianza del banquero. Y también es una tabla de peso en la candidatura de otro grupo que es en el que se encuentra liderando Yacu. Va a afectar definitivamente a esos dos grandes grupos que hacen bastante populismo, ¿no? Que hacen una gama de populismo. Entonces hay que bloquearle pues la candidatura a Álvaro Noboa, un líder representante del pueblo, nos guste o no nos guste. Así es. Y se le da una serie de trabas y una serie de situaciones que son muy peligrosas. Igual tenemos la candidatura de este otro señor, que no me acuerdo, bueno, es representante de los refugiados de los forajidos y todo su grupo del Correato, que obviamente están en entredicho también por ciertos elementos que han facilitado la candidatura, una candidatura sin presencia ni aceptación de un candidato. Luego aparece este otro candidato con doble cédula. Perdón, pues la copia, cuando algunos candidatos presentaron
ante los diferentes consejos nacionales electorales una cédula en la que no se veía tan bien el 9 y que parecía un 9 medio opaquito por defectos en la impresión, mandaban a traer nuevamente con oficio a que traiga bien hecha la copia y en color. Y aquí existiendo copias de cómo es de las anteriores votaciones de otra persona, cédulas de otra persona, igual se acepta la situación. Así que obviamente se debe tomar en cuenta. También hemos tenido algunos fallos sobre el movimiento Pachacuti, sobre un sistema único de pensiones alimenticias que reflejaba una deuda, lo cual constituye una inhabilidad. Entonces, en algunos casos, ¿qué se ha hecho? Una deuda que no era deuda, ¿no? Así es. Entonces, a quien le buscan la quinta pata al gato. Entonces, por eso están calladitos, por eso no dicen nada, porque tienen temor y porque saben muchos candidatos, tanto a la presidencia como a la asamblea, que si hablan y dicen la verdad, les va a perseguir el Consejo Nacional Electoral. Entonces, quienes hacemos periodismo científico, no le tenemos temor a decir nuestras verdades. El Consejo Nacional Electoral, con la primera autoridad de ese consejo, tendrá que rendir cuentas en la próxima asamblea. Ojalá vayan asambleístas con calidad técnica, científica, formación jurídica elemental y con principios y valores humanos, para que por favor enderecen lo que tienen que enderezar, porque la situación obviamente nos causa mucha preocupación y seguro que con estos antecedentes podemos nosotros pensar y dudar de los resultados que puedan tenerse luego de las elecciones. Ya vamos a hablar sobre este tema. Ya profundizamos sobre este tema. Hagamos una pausa para retornar a este diálogo con el señor doctor Guillermo Bastidas. Ya volvemos. Nos quedamos pensando precisamente en qué mismo va a pasar en las próximas elecciones, en el riesgo, entre comillas, de que éstas puedan ser maniobradas y manipuladas, como por ejemplo lo fueron en Venezuela este último fin de semana. No participó ni siquiera el 20% del electorado y Maduro dice que fue una victoria contundente, dice, porque no hubo oposición, pero claro, ni hubo participación, ni la gente fue, no participó la gente. Pero él dice que los votos que obtuvieron les dan legitimidad. O sea, más de 60 países han dicho que eso fue realmente un fraude y que no legitima nada. ¿Cuál es tu criterio, mi querido Guillermo? Solamente falta que aquí en el Ecuador también se quiera instaurar esa injusticia social como se lo observa
a quienes estamos lejos de la patria de Bolívar. Pero ¿qué podemos esperar con semejantes celebridades como observadores? Un prófugo de la justicia, ay caramba, un prófugo de la justicia, Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira, como observadores. ¿Observadores de qué, pues? Ricardo Patiño. Ricardito, ¿no? El trío. Entonces, ¿qué se puede pensar cuando le ponemos al ratón a cuidar el queso y al gato a cuidar el atún? Entonces, obviamente, vamos a ser muy claros, y voy a ser muy claro, la altísima abstención en las elecciones legislativas de este domingo, caramba, no le ha impedido al presidente dictador Nicolás Maduro hacerse con el control del Parlamento, lo cual consolida mucho más el poder y dejando al líder opositor Juan Guaidó sin su principal bastión de lucha. Obviamente, el historial de Guaidó, ya sabemos, él se proclamó presidente encargado de Venezuela a través de la unicameral Asamblea Nacional, pero hemos tenido, y eso está muy claro, una participación del 30%. Estas elecciones parlamentarias tienen uno de los porcentajes de abstención más altos de la llamada, entre comillas, democracia venezolana en los actuales momentos. La ausencia de los 2/3, caramba, de la población electoral contrasta con la participación del 71% registrada en las legislativas pasadas, donde Guaidó lideró. Entonces, en esta oportunidad la oposición mayoritaria llamó como fraude después de que la justicia designara nuevos rectores electorales, una potestad del Parlamento que se le atribuyó el gobierno. Y obviamente esto manifiesta que la situación no es real. Obviamente hay agnados y cognados, como por ejemplo el gobierno ruso reconoce las elecciones en Venezuela y dice, entre comillas, que fueron transparentes. Debe ser transparente porque no se dieron. Igual se habla de que fueron excelentes las elecciones por parte de Rafico, Gabriela también. Entonces, lastimosamente para nosotros, los consejos electorales en el mundo están viciados de unos serios niveles de corrupción. ¿Por qué es corruptela y corrupción? Pues todo lo que está pasando. No solo corruptela y corrupción es robar dinero, es también no actuar con probidad frente a los diferentes elementos que forman el clamor de un pueblo, tener un gobierno democrático. Esperemos que a las elecciones de acá del Ecuador no se invite a Cristina Fernández, a Maduro, ¿no?, como observadores. Esperemos que eso no suceda, porque con la mayoría del Parlamento, Maduro ahora controla la institucionalidad de Venezuela. Ahora, el tema y la pregunta es, ¿y qué pasa con los estados? Porque aparte de que más de 60 estados no reconocen ya a Maduro, no ocurre nada porque Maduro sigue tranquilo sentado en el potro y no hay quien lo toque, no hay quien lo mueva. Pese a las marchas multitudinarias de la gente, no hay quien lo toque, porque los que tienen las armas son los militares.
que han jurado lealtad a Maduro y no a Venezuela, y ese es otro de los problemas. Y no tenemos ninguna posibilidad real de sacar a Maduro de ese puesto. El mundo entero no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Ahora Maduro, en palabras de sus amiguis, Maduro habla a través de sus amiguis, decía, de las formalidades de un gobierno, entre comillas, de cara a países amigos. Entonces Maduro manifiesta que quienes quieren hacer negocios en Venezuela y necesiten de una, entre comillas, aprobación legislativa, porque el legislativo es el que aprueba los negocios internacionales, es suficiente, y que tiene de su lado a Rusia, que ya celebró, como dijimos anteriormente, la transparencia, entre comillas, del proceso, y lo mismo ha hecho sus países afines, con quienes mantiene grandes negocios petroleros. China, ya podemos saber por qué le apoya; Turquía, ya sabemos por qué apoya; Irán, ya sabemos por qué apoya; y Cuba. Es decir, entre bomberos no se pisan las mangueras, pues, ¿no? Entonces, hay países, obviamente, que nunca van a apoyar a Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Canadá, Colombia, Reino Unido, Costa Rica y Panamá ya desconocieron los comicios. No sabemos a ciencia cierta qué pasó con Ecuador. No sé si tú ya has revisado, mi querido Fernando, la posición de Ecuador frente a las decisiones, aunque parece que no está de acuerdo. Sí, inclusive antes de que se den las elecciones ya las desconoció el país a través de una misiva enviada por Lenín Moreno. O sea, ya desconoció inclusive antes de que se den las elecciones, porque no puede participar solo una parte de la población, y porque no se puede bloquear a los candidatos como lo hizo Maduro. Entonces era una elección que ya se sabía de antemano absolutamente fraudulenta, y sí, Lenín Moreno envió una comunicación en ese sentido, desconociendo por completo las elecciones. Sí, nos habíamos enterado de ese comunicado, pero no existe un pronunciamiento oficial de Cancillería ya a estas alturas, que debería enviarlo luego de las elecciones. Con este triunfo, entre comillas, electoral, Maduro tiene otras intenciones: desaparecer del mapa a la oposición tradicional y sustituirla por otra, de partidos minoritarios, quienes no van a hacerle a la oposición. Además, es probable que el dictador y tirano arremeta en contra de sus adversarios, arremeta a tal punto como lo hizo con exdiputados que al momento se encuentran en el exilio, y que aumente la migración de los hermanos venezolanos, porque tenían esperanza y fe en estas elecciones. Mucho antes, ya cuando se supo que iba Rafiko de observador, ya todos supimos a dónde iba encaminado el problema y la situación de Maduro. Y ese es uno de estos temas. Y mira, en Estados Unidos el asunto no termina, porque hay mucha gente que piensa que el problema ya terminó en Estados Unidos. El día sábado anterior hubo unas declaraciones que hacen referencia al tema. Trump invocó el marco legal y las disposiciones de seguridad nacional necesarias para permitir que el secretario de Defensa, Chris Miller, active una serie de procesos militares. Y el Pentágono terminó bloqueando al equipo de transición de Biden para que no reciba información presidencial de espías militares y comunidades de información militar.
Este es el tema, es lo que pasa. Trump dijo además que va a aprobarse todos estos temas. Sidney Powell reveló que hay evidencia de que continúan llegando papeletas ilegales de China y México. De acuerdo a lo dicho por Trump, esta va a ser una semana histórica. Vamos a ver, porque hay mucha gente que dice, no, ya pasó, ya se acabó, Trump ya aceptó la derrota. No lo ha hecho en ningún momento. Los medios de comunicación, los poderosos medios de comunicación, han dicho que Trump habría aceptado aquello, que no lo ha hecho. Han mencionado que Trump ha dicho que 4 años después va a regresar, que no lo ha hecho. Ha mencionado que está feliz porque, aún perdiendo las elecciones, con la cantidad de votos que tuvo, va a obtener una enorme cantidad de dinero para estas próximas elecciones. No lo ha hecho. O sea, de ninguna manera Trump ha dicho nada de aquello. Los grandes medios de comunicación nos siguen diciendo lo que realmente pasa. Y ese es uno de esos temas. Vamos a ver cómo falla la Corte, porque en manos de las Cortes de Justicias Americanas está este tema, que busca enderezar algo y mostrar, evidenciar al mundo que estos sistemas venezolanos de fraude han estado presentes en diferentes países y son los que han decidido en vez de la población. Debemos recordar a un premio Nobel de Literatura, José Saramago, en su libro o en su ensayo sobre la democracia, dice que la democracia en las elecciones es una tomadura de cabello. Y eso sí es cierto. Utilizamos al pueblo, a la población, con sueños, con esperanzas, para que vaya a votar. Pero quienes manejan el proceso electoral lo hacen con intereses personales, personalísimos, y quién sabe, con el hombre del maletín. Porque ese ya no es un problema en América Latina, es un problema en el mundo. Intereses que se cuecen, intereses que se avivan, que se generan a espaldas del pueblo. Nosotros, obviamente, hablamos de lo que sucede en nuestro país, pero ya tenemos que, cuando el río suena, piedras trae. Algo debe haber también de cierto, y sí nos parece que hay algo de cierto, no necesariamente en que Trump regrese al poder con mucha facilidad, sino que sí se ha manejado un video que se ha lanzado un día después de que su fiscal general reconociera que no ha encontrado pruebas de fraude. Trump incide en que en las elecciones votaron inmigrantes y gente que lleva muerta 25 años. Lo que ha pasado aquí, pues algunos muertos estuvieron votando y algunas personas, el rato que se acercaban a votar, ya les habían dado votando. Como también habían papeletas quemadas en los tachos de la basura. Migrantes que votaban, dice Trump, igual que va a pasar en Ecuador, ¿no? Aquí van a votar venezolanos. Así es, mi querido Fernando. Es más, ya se está haciendo campaña con los hermanos venezolanos. Tiro que les va a salir por la culata, porque la mayoría no quiere que nuestro país sea la Venezuela, su patria amada, que la ven destrozarse cada día. Yo he conversado con algunos migrantes, con líderes de los migrantes venezolanos aquí en la provincia de Tungurahua, y me han dicho, mire doctor, nosotros no queremos que suceda en este lindo país que nos ha dado al menos trabajito, nos ha dado unos centavitos para vivir. Nosotros no queremos que este país se convierta en nuestra amada Venezuela. Así que se están haciendo harakiri y no, ellos piensan que
que obviamente van a manejar al electorado venezolano, pero el venezolano, el hermano venezolano está cansado de esta política que se lleva en Venezuela y tiene mucho temor que nuestro país y nuestra patria se convierta en una Venezuela liderados por los correístas que todavía están enquistados en el poder de Lenín Moreno y otros que siguen emitiendo alaridos al estilo troll en todo lugar. Entonces, obviamente, ya lo ha dicho Trump, también nos vemos en 4 años. Está demostrando la capacidad que tiene Trump de agarrarse al poder y ha emitido un video con graves acusaciones, teorías conspiratorias y muchas cosas más. Sin embargo, el Departamento de Justicia dice que no ha encontrado pruebas de fraude que puedan alterar el resultado de las elecciones que ganó el demócrata Joe Biden. Y él, entonces, lo importante no es que ha encontrado pruebas suficientes, pruebas hay. Y cuando hay pruebas, así haya una, es suficiente como para hablar de un fraude electoral. Y eso es muy grave en un país que se jacta de ser, no me refiero al pueblo estadounidense, sino a los que manejan la política norteamericana. Un país que se ha jactado de ser el ejemplo de la democracia en América y en el mundo, desde la época de Abraham Lincoln y todos pues, sus líderes que fueron verdaderos líderes que trabajaron para que Estados Unidos sea una patria de oportunidades y el sueño americano. Y ya pues se ha dado varios intentos orquestados de declarar a Biden como ganador. Todavía hay tiempo de sobra para certificar al ganador correcto de las elecciones. Y entonces ahí veremos que se debe realizar un análisis sistémico de las papeletas enviadas por correo electrónico, que son medias raras, una consistencia rara y extraña, porque la mayoría le dan un voto a Biden y son una cantidad de papeletas. Además, infracciones que afectan miles de votos y que podrían revertir el resultado. Entonces, hay una campaña para descalificar el sistema democrático estadounidense y obviamente esto tiene que aclararse porque los estadistas de siempre han visto en Estados Unidos y en sus líderes, como repito, Abraham Lincoln, como el eje de una democracia y de una república. Habrá que esperar. Lo cierto es que estos llamados consejos electorales tienen más cola que conciencia colectiva. Entonces, sí, aquí en el Ecuador vamos a estar muy pendientes en denunciar cualquier intento desatinado del Consejo Electoral, de las juntas receptoras de voto, y vamos a pedir a la empresa eléctrica nacional que cuiden las instalaciones para que no haya un apagón, y a los sistemas informáticos que pongan los mejores antivirus y además protectores para el hackeo directo, porque es muy fácil. Ya han llegado encuestas, a mi persona me han llegado encuestas, yo no las respondo sobre los candidatos de la provincia porque yo sé que son encuestas pagadas. Y para comprobar eso, en estas encuestitas pagadas, lo que hice es votar por un candidato específico en tiempos diferentes, con el intervalo de 2 minutos, y obviamente el candidato de mi elección, le voté yo por él. Le dije a mi amigo, vote en este momento. Yo tenía
bien claro y observado la papeleta electrónica de votaciones, y entonces vi que el candidato de mi elección tenía como 100 votos. Luego le dije, vota a un amigo, y apareció 99, pero le subieron a otro el voto de mi amigo. Y luego le dije, vota vos, en 30 segundos más, y le bajaba un voto al candidato de nuestra elección, pero le subían a otro. Estas trampas son muy fáciles de realizar. Así que debemos, por eso, salvaguardar el voto y exigir que el voto tenga la probidad y que sirva definitivamente para que nuestra patria tenga representantes del nivel que se merece. El Ecuador es un país de gente trabajadora, honesta, eso sí, transparente, que trabaja el día a día, que lo ve todavía con rabia, con iras los actos de corrupción, de corruptela y picardía. Entonces tenemos que salvaguardar el voto. Primerito, vamos a insistir todos los días antes de las elecciones que revisen las turbinas de energía eléctrica, para que no se nos vaya la luz una media horita antes de los resultados. Que se ponga un buen antivirus en los sistemas informáticos, de tal manera que también se busque las protecciones necesarias para que no entren hackers a poner y a manejar las votaciones con una digitación amañada. No, pero si el peor virus ya está pues en el Consejo Nacional Electoral, la politiquería, que la manejan todos los miembros de este Consejo Nacional Electoral. Ese es el peor virus, el virus que va a pretender cambiar el rumbo de las elecciones. Hacemos pausa y volvemos en un instante para continuar este diálogo con el señor doctor Guillermo Bastidas. Vamos a continuar este diálogo con el señor doctor Guillermo Bastidas, que nos acompaña precisamente para tocar algunos temas. Uno de ellos hace referencia precisamente a el pedido del Colegio de Abogados de Pichincha para que se declare nulo el concurso que busca nuevos jueces. Y no es el único pedido. Ya antes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reiteró que ese concurso no tiene legitimidad. Y además fueron a la fiscalía, y digo fueron porque fue la presidenta de este consejo, la flamante presidenta, acompañada del señor David Rosero, que es vocal, y presentaron en fiscalía una serie de documentos y pruebas de sendas irregularidades. O sea, estamos hablando de que estamos eligiendo jueces que tienen que ser probos, pero los estamos eligiendo en medio de un proceso nada transparente y aparentemente amañado. Guillermo. Sí. Obviamente con pronunciamiento ya en la ciudad de Quito, si más no recuerdo, el 25 o 26 de noviembre, se emitió pues un boletín de prensa de parte del Consejo de Participación Ciudadana en el que se insta
al Consejo de la Judicatura a que considere declarar la nulidad parcial o total del concurso de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, luego de que informes de veeduría determinaran anomalías. Entonces, atendiendo al pedido de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los miembros de la veeduría ciudadana conformada para vigilar el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia se presentaron este 25 o 26 de noviembre para informar a toda la ciudadanía sus observaciones realizadas hasta el momento, con base a sus informes. Y me pareció muy interesante, porque la presidenta Almeida, Sofía Almeida, manifiesta: necesitamos tener una designación de jueces transparentes. ¿Por qué? Porque es muy importante que existan jueces transparentes para luchar contra la corrupción. Pues todo lo que realizan las entidades de control termina en la justicia. Todos los actos de control ciudadano terminan en la justicia. E indicó que por ello ha convocado tanto a los representantes de la Corte de Justicia como a los veedores ciudadanos de mayoría y de minoría para escuchar sus postulamientos. Obviamente, las observaciones con las que concuerdan la mayoría de veedores existe desde el sistema informático, el reglamento que se evidencia para una mejor calificación de las personas que provienen de la función judicial. Existe demora en la entrega de la información por la Corte de Justicia, así como una tardía convocatoria para que los veedores constaten los avances de las diferentes etapas del concurso. Entonces, hay mucha irregularidad. Entonces, la veeduría debería solicitar a la Corte que exhorte al Consejo de la Judicatura para declarar la nulidad del concurso, pues se considera o hemos visto que existen causales debido a la falla en el reglamento, falencias en el sistema informático e incluso la falta de disponibilidad de las partidas presupuestarias. Hay vicios de nulidad del proceso y los veedores van a permanecer vigilantes en el comportamiento ético del concurso para que se garantice la transparencia. Además, hay muchas fallas con perjuicio a concursantes y que debe ser modificado internamente, que no son las personas más probas y solventes. Finalmente, tenemos un pronunciamiento también de las colegiaturas y del pueblo en general a que se declare nulo el actuar una nulidad parcial o total al concurso de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, para que no suceda lo que vemos todos los días, pues, ¿no? Que los delincuentes de cuello blanco se salten procesos o que les juzguen por el robo de un borreguito y no por el asesinato de una persona. Entonces, eso es el resultado del clamor de las colegiaturas y de los organismos veedores ciudadanos, que son muy importantes a la hora de decir la verdad. Me quedo pensando en algunos temas, más allá de este asunto. El Ministerio de Salud ha dejado caducar 697.624 vacunas DPT,
que protegen contra la difteria, la tosferina y los tétanos. Además, las dosis contra la influenza se terminaron, aunque se dice que un nuevo lote está desde hace más de 2 meses en proceso de liberación en aduana. ¿Qué significa esto? O sea, ¿una crisis de vacunas? O sea, ¿puede simplemente decirse que no pasa nada y que ya van a solucionar, como es costumbre? Bueno, ya es costumbre el hecho de que teniendo un ministro de salud que en primer lugar fue declarado persona no grata por los diferentes colegios de médicos, un ministro de salud que no tomó las respectivas precauciones en la crisis de pandemia, que opinó de una manera por demás irresponsable, manifestando que los médicos somos los que hemos llevado el coronavirus a los hospitales y que si se han muerto los trabajadores de la salud es por irresponsabilidad en el manejo del COVID y porque hemos traído de la comunidad el virus a los hospitales. ¿Qué podemos opinar sobre un ministro de salud que en vez de fortalecer la calidad asistencial de los profesionales del posgrado acaba de borrarles a los posgradistas como asistenciales de las unidades de salud? ¿Qué podemos hablar sobre un ciudadano que por la salud hace poco o nada, que tiene en desabastecimiento los equipos de bioprotección? Sin embargo, ahora dice, mi querido amigo, dice ahora Juan Carlos Ceballos que ya ha comprado 50,000 vacunas contra el COVID-19, que le ha comprado a Pfizer y que llegarán al Ecuador, pero no dice cuándo, ¿no? Y la pregunta será quiénes van a recibir además de estas 50,000 vacunas, ¿no? Bueno, eso ya lo dijo, ¿no? O sea, como un magnate, de pueblo pequeño, ¿no? O sea, de 50,000 dosis, como que, o sea, se parece a esos magnates que dicen voy a donar mascarillas, ¿no? Y que lo hacen en buena lid. 50,000 vacunas que las ha comprado, en primer lugar, si las ha conseguido o comprado, es con dinero del pueblo ecuatoriano, no es con el bolsillo de su sueldo, pues, ¿no? En segundo lugar, según declaraciones de organismos serios internacionales, al Ecuador llegarían las primeras vacunas en el mes posiblemente de marzo, en el mejor de los casos, si no para fines del 2021, en el mejor de los casos. Y hay que recordarle al ministro que son 17 millones de ecuatorianos y que esas 50,000 dosis pues no cubre a casi ningún porcentaje de la población. Aparte de aquello, no es que llegan las vacunas y se las va a distribuir como preservativos, pues no, en cajitas Petri, en cajitas con botón automático. Primero se tiene que capacitar al grupo para que realice las inmunizaciones. Entonces, lo propio, se ocuparon del COVID, lo que ha pasado a nivel nacional, como no tienen un plan nacional de salud. Aquí es tapa huecos nada más, ¿no? Como cuando hay huecos en la vía, vienen, cavan un poquito y ponen asfalto encima y vuelve a abrirse ese hueco en 2 semanas. Entonces en salud se ha hecho lo mismo. Llenos los hospitales con pacientes de COVID.
llenas las unidades de cuidados intensivos por pacientes con COVID. ¿Y dónde se están yendo los pacientes luego de cirugías de cráneo que necesitan cuidados intensivos? ¿Se les está operando? ¿Qué se está haciendo con pacientes con otras patologías que necesitan unidad de cuidados intensivos, como los enfermos coronarios? ¿Dónde se están yendo? Nos encargamos de eso y, sin embargo, no solo en el Ministerio de Salud, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se caducaron una gran cantidad de retrovirales que necesitaban nuestros pacientes con SIDA y que se dijo que no había, pero han estado embodegados en una bodeguita bien escondida. ¿Y qué hacer con las vacunas? Es que como vino la época de pandemia, ya no se vacunó pues a una gran cantidad de personas. Además, eso no toman en cuenta quienes deben regirse a un plan y programa de obtención de vacunas. Pero eso es tan básico y fundamental que cuando, por ejemplo, en las clínicas compramos medicamentos que tengan fecha de caducidad al menos 2, 3 y 4 años, exagerando. ¿Para qué? Pues nosotros jamás compraríamos medicamentos que se van a caducar en enero, pues. Un absurdo. Entonces, dentro de la licitación, que es otra parte de la medicina que tiene que ser fiscalizada, la licitación de las transnacionales farmacéuticas, a quienes se ha dado la prioridad, a quienes dio el Ministerio de Salud Pública, con qué criterio técnico y científico se elige laboratorios Pfizer o laboratorios de cualquier otra naturaleza o nombre jurídico para la dotación de los medicamentos. Entonces eso sí es grave la situación. Pero sí hay que aclarar algo, mi querido Guillermo. La única vacuna aprobada en este instante por la Unión Europea, no sé si por la FDA, es la vacuna inglesa, pues no. Pero no hay más me refiero a la de Pfizer, no hay más en este instante. Y entonces, ¿cómo mismo es el tema? Porque, por ejemplo, los rusos ya empezaron a vacunar. Y dicen que quienes reciben la vacuna rusa Sputnik V no deben consumir alcohol por 42 días. Entonces, uno se sorprende. Digo, bueno, ¿qué mismo es? ¿Qué fue lo que pasó? Israel, mientras tanto, dice que cerró ya con Moderna la compra de 6 millones de vacunas. Yo me sigo preocupando en qué instante entonces podrán llegarnos a nosotros las vacunas, porque no es tan fácil. Yo calculo que a mediados del próximo año recién podrían llegar, si es que se produce la suficiente cantidad, ¿no? Necesitamos, entiendo, por lo menos unos 6 billones de vacunas, ¿no? Más o menos sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería la vacunación, pero ya luego de que sea aprobado por la FDA, en este momento están tomando decisiones estatales y eso no está tan correcto porque el organismo que regula el uso o no uso de fármacos, medicamentos para uso humano es la FDA, y la FDA en casos de emergencia tiene un mecanismo para la aprobación que se llama el FACT, y que yo sepa, la vacuna ni siquiera ha atravesado el FACT, está en fase de experimentación. Y lo que me temo, ojalá me equivoque, que las vacunas que están enviando a América Latina no sea un experimento para completar el número de casos que necesitan para cumplir con la normativa internacional, que es cierta cantidad de casos, efectos colaterales en esos casos y un análisis a doble ciego que se llama dentro de la metodología de la investigación científica de medicamentos humanos, y luego pues ver si es que sirve o no sirve, porque además de este mecanismo FAST para la aprobación, no es que la vacuna nomás está en este proceso, están otros medicamentos en este proceso y solamente se ha demostrado que menos del 40% de medicamentos que están aprobándose vía rápida emergente FAST han sido de utilidad.
el 60% no han servido para nada, y es más, han tenido serios efectos colaterales porque incluso se ha proscrito el uso de estos medicamentos en seres humanos. Habrá que tener mucha precaución porque esto de la vacuna no es obviamente algo ya, no es la última palabra en la ciencia contra el COVID. Puesto que tenemos ya un montón de investigaciones, recién nomás se encontraron en los espermatozoides rezagos de IgG, IgM del COVID, lo cual implica que posiblemente si está metiéndose en las células germinales o en las células, se van a hacer experimentos ahora en mujeres a ver si está metido también el virus en los ovarios, en los óvulos, y lo cual sería terrible porque se hablaría de aquí en 10 a 15 años, algunos cambios deben generar si está metido en los gametos masculino y femenino de procreación. Entonces, terrible, ¿no? Hay muchas cosas. Mira, ahora, como para sonreír y para cerrar también, porque ya no tenemos tiempo, China nos culpa a nosotros. Dice que el origen del COVID estuvo en Ecuador y que nosotros les hemos enviado a ellos, supuestamente, en los camarones, en los productos que exportamos. Ahora nosotros somos los responsables del COVID, de acuerdo a China. Bueno, estos líderes chinos nos quieren hacer los chinos, ¿no? Y no hablo con nuestro pueblo, Cuando yo me refiero a países, mi querido Fernando, debo aclarar que no me refiero a nuestros hermanos chinos, ni a nuestros hermanos venezolanos, ni a nuestros hermanos argentinos. Hablo con los trogloditas que manejan estos pueblos, con los trogloditas chinos, emperadores que manejan este imperio de terror. Si es de terror, hay que preguntarse qué pasa ya. Lo cierto es que tampoco les creemos que el COVID nació en el ceviche de murciélago. Y aquí en unos 50 años se verá bien claro que fue el resultado de bioterrorismo y un problema geopolítico. Por el momento, tenemos que decirle que el Ecuador, como todos los países de América Latina, hemos sido el resultado de la gran cantidad de enfermedades lanzadas a los países subdesarrollados. Lo propio también se descubrió ya del cólera. El cólera también fue regado acá en los países de América Latina. O sea, así mismo se van sabiendo y nos vamos enterando. Tal vez nosotros terminemos nuestros días, mi querido Fernando, convencidos de que vino del ceviche de murciélago el COVID. Pero la verdad, en unos 50 años o 60 años, será otra y muy diferente. Y ya, pues, es práctica la actitud de tirar la pelotita y la paranoia colectiva. Yo no soy el culpable, sino me engano y ferencejo. El Ecuador no es culpable, es víctima de una miseria humana, de haber venido un virus y ese virus haber contaminado a una población en extrema pobreza, y que obviamente no es que se ha descubierto el COVID en los camarones, sino en las cajas que contenían esos camarones, cajas que eran manipuladas por nuestra gente trabajadora de la costa y que estuvo contaminado de COVID. Los primeros brotes fueron en Wuhan, que no nos vengan con el cuento chino. Acá nosotros tuvimos los primeros brotes luego de que ciudadanos venidos de otras latitudes trajeron e ingresaron a través de los aeropuertos y le convirtieron al COVID, obviamente en una pandemia. Así que eso que traten de convencer a quienes creen en las falacias, mi querido Fernando. Gracias, Guillermo. Como siempre, un placer conversar contigo. Estamos concluyendo. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Imagínate ahora nosotros.